Soñadora y artista, vive a la sombra del lujoso mundo de su mejor amiga, sintiéndose como una pieza de un puzzle que no encaja. La única persona que se fija en ella, que realmente la ve, es el hombre del asiento delantero, Alejandro, el enigmático conductor de la familia. Su conexión es silenciosa, construida a base de miradas robadas por el espejo retrovisor y pequeños gestos de amabilidad. Impulsada por la soledad de su 21 cumpleaños, Sofía decide arriesgarlo todo por esta conexión silenciosa, entregando su corazón y su confianza al hombre que cree que es su alma gemela. ¿El único problema? El hombre del que se ha enamorado no existe. Alejandro es un disfraz para Jaime Montenegro, un genio multimillonario que se esconde a plena vista, cansado de un mundo en el que todos querían su dinero, pero nadie quería su alma. Esta es la historia de dos personas que se encontraron mientras se escondían del mundo. Una historia sobre cómo la conexión más auténtica puede nacer de la mentira más profunda. Y plantea la pregunta: ¿qué ocurre cuando te enamoras no de quién es una persona, sino de quién crees que es? Así que prepárate y que comience la historia. Deja un emoji de llave en los comentarios si estás listo para desvelar este secreto. Y no olvides suscribirte para más romances intensos y emotivos. Esta es una historia sobre la identidad, la confianza y un amor tan poderoso que podría ser lo único capaz de sobrevivir a la verdad. El silencio dentro del Maybach era algo artificial diseñado, una barrera de cuero frío y doble cristal contra el caos palpitante de Chicago en el exterior. Ahogaba las bocinas, las sirenas y el estruendo del tren elevado, dejando solo el bajo zumbido de los neumáticos sobre el asfalto mojado y la voz cristalina de Serafina Castillo, que cortaba el aire como un diamante. «Soy absolutamente trágico. O sea, el vestido era de la temporada pasada. Casi me muero de la vergüenza ajena por ella», dijo Serafina, con los ojos fijos en la pantalla brillante de su teléfono. En el asiento trasero a su lado, Sofía García ofreció un murmullo de asentimiento que había perfeccionado a lo largo de los años. Era un sonido vago, lo suficientemente empático como para ser educado, pero lo bastante ambiguo como para no requerir una continuación. Tenía la vista en la ventanilla, pero no veía los rascacielos que rasgaban el cielo gris, ni las luces de neón que se desangraban en los charcos. Su atención, como siempre en este coche, estaba centrada en un único punto: el espejo retrovisor, y en los ojos que a veces se encontraban allí con los suyos, Alejandro. Para Serafina y toda la dinastía Castillo, él era una función, una extensión del coche, una presencia silenciosa con un impecable uniforme negro, cuyas manos firmes en el volante estaban tan garantizadas como la salida del sol. Pero para Sofía era un enigma, un anacronismo, un hombre cuya quietud parecía pesar más que todas las frívolas conversaciones de Serafina juntas. Sofía se encontró estudiándolo, los pequeños detalles, la forma en que su mandíbula se tensaba ligeramente cuando el tráfico en Lake Shore Drive se detenía por completo, la economía de sus movimientos. Nunca gesticulaba, nunca se movía sin un propósito. Y sus ojos eran de un azul profundo del color del lago Michigan antes de una tormenta, y portaban una geografía de experiencias que Sofía ni siquiera podía empezar a trazar. No aparentaba más de 28 años, pero había una gravedad en su mirada, un cansancio antiguo que no correspondía a un hombre tan joven. «¿Quién eres?», se preguntó un pensamiento tan silencioso como el propio hombre. «¿En qué piensas cuando estás aquí atrapado, escuchando hablar de vestidos de la temporada pasada?» Su relación, si es que se podía llamar así, era un tapiz tejido con los hilos de lo no dicho. Comenzó con gestos minúsculos, casi imperceptibles. Estaba aquella tarde en que Serafina la había arrastrado por 6 boutiques diferentes en Oak Street. Cuando Sofía finalmente se hundió en el asiento trasero, agotada y abrumada por el olor a perfume y la presión de fingir interés, una botella de agua fría le fue extendida por encima de la consola. Su mano era grande, sus dedos largos, sus uñas impecablemente limpias. «Parece que lo necesita». Su voz, un barítono grave y tranquilo, la envolvió. No había ni un atisbo de servilismo en su tono.
Era una simple constatación. Su corazón dio un extraño vuelco. «Gracias, Alejandro». Él solo asintió, con la vista de nuevo en la carretera. Pero Sofía sintió un calor extenderse por su pecho, una pequeña isla de genuina amabilidad en el océano de excesos de Serafina. Luego estuvo la música. En una conversación casual, Sofía mencionó una oscura banda indie que le encantaba, Fading Echoes. 2 semanas después, mientras esperaban a que Serafina terminara una llamada de vida o muerte antes de entrar en el coche, las notas melancólicas de su canción favorita de la banda comenzaron a flotar suavemente por el sistema de sonido. Sofía contuvo el aliento. Sus ojos volaron hacia el retrovisor. Alejandro miraba al frente con el perfil impasible, pero ella lo vio. La sombra de una sonrisa rozó la comisura de sus labios durante una fracción de segundo. Un secreto compartido que solo existía entre ellos. En ese instante, el coche de lujo se convirtió en un santuario, el único lugar donde se sentía verdaderamente vista. Él escuchaba, él recordaba. En un mundo que constantemente la hacía sentir invisible, ese pequeño acto de recuerdo lo era todo. El contraste era un cuchillo. «Alejandro, las bolsas», y date prisa, ordenaba Serafina, ya a medio camino de la puerta giratoria de su edificio de apartamentos, sin mirar atrás ni una sola vez. «Que pases buena noche, Alejandro», decía siempre Sofía, deteniéndose un momento antes de cerrar la puerta. «Gracias por llevarme». Él encontraba su mirada en el espejo. «Usted también, Sofía». La forma en que decía su nombre. No había prisa. Cada sílaba era pronunciada con una deliberada claridad que le provocaba un escalofrío. Era la única persona en el círculo de Serafina que no la llamaba Sophie. Hoy la lluvia golpeaba el cristal con un ritmo hipnótico. Serafina finalmente terminó su llamada con un suspiro dramático. «Necesito una copa. Alejandro, vamos a Celeste». «Sí, señorita Castillo». Sofía bajó la vista hacia sus propias manos en su regazo. Estaban manchadas con un poco de pintura turquesa de su clase de arte, un crudo recordatorio de su propio mundo, tan distante de este. Era una estudiante de arte becada, una anomalía, la amiga proyecto benéfico de Serafina desde la infancia. Quería a Serafina de verdad, pero estar en su órbita era como estar demasiado cerca del sol. Era cálido y brillante, pero también agotador y a veces cegador. El coche se detuvo suavemente frente al exclusivo club. El aparcacoches se apresuró a llegar. «Nos vemos dentro, Sophie», dijo Serafina saltando a la acera cubierta. Sofía dudó. Cogió su bolso, la tela gastada contrastando con el cuero inmaculado del asiento. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro en el espejo por última vez. Había algo diferente en su mirada esta noche. Una intensidad, una melancolía que parecía reflejar la suya. «¿Va a estar bien aquí fuera?», preguntó su voz más baja que un susurro. La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Se giró ligeramente en su asiento, el primer movimiento no funcional que le había visto hacer en meses. La miró directamente, sin el filtro del espejo. El impacto fue como un puñetazo en el estómago. La proximidad, la ausencia de barreras, era abrumadora. «Me pagan por estar bien, Sofía», dijo, pero su tono era suave, desprovisto de cualquier ironía. Había una verdad cansada en sus palabras. Sintió una repentina y desesperada necesidad de decir algo más, algo real, pero las palabras murieron en su garganta. En su lugar, simplemente asintió y salió a la noche lluviosa de Chicago, el sonido de la puerta del coche cerrándose detrás de ella, sonando terriblemente como un punto y final. Mientras caminaba hacia la brillante entrada del club, no podía quitarse de encima la sensación de sus ojos sobre ella. Era una pintura inacabada, un boceto en un mundo de obras maestras enmarcadas, y por alguna razón inexplicable, sentía que Alejandro, el conductor silencioso, era la única persona que veía el arte bajo las líneas de lápiz, y esa revelación era, a la vez, lo más reconfortante y lo más aterrador que había sentido jamás. El interior de Celeste era un asalto a los sentidos, una cacofonía de risas fuertes, el tintineo de copas de cristal y un ritmo electrónico palpitante que vibraba a través del suelo de madera oscura, subía por las suelas de los zapatos de Sofía
y se alojaba en su pecho. Luces bajas y doradas proyectaban largas sombras danzantes, convirtiendo los rostros de los ricos clientes en máscaras de placer e indiferencia. El aire era denso, pesado por el olor de perfumes caros, ginebra y la dulce fragancia de la riqueza sin esfuerzo. Serafina se movía entre la multitud, como un cisne abriéndose paso en el agua, saludando aquí, lanzando un beso allá. Sofía la seguía como una sombra, con su gastado bolso de lona aferrado a su cuerpo como un escudo. Cada sonrisa que forzaba parecía tirar de la piel de su cara. Se sentía como un fraude, una palabra de un idioma extranjero insertada en una frase perfectamente construida. Sus vaqueros de segunda mano y su blusa sencilla gritaban en medio de los vestidos de seda y los trajes a medida. «Solo respira», se dijo a sí misma, una mentira familiar que repetía como un mantra en esos momentos. «Estás aquí por Serafina». Se instalaron en un reservado de terciopelo rojo donde ya se había reunido un grupo de amigos de Serafina. Las conversaciones giraban en torno a temas tan ajenos a Sofía como la física cuántica, fondos de inversión, vacaciones de esquí en Aspen, las ventajas de un yate frente a otro. Tomó un vaso de agua con gas, sintiendo el hielo chocar contra sus dientes, e intentó parecer interesada, pero su mente no dejaba de vagar hacia el exterior, hacia la calle fría y lluviosa. Lo imaginó sentado en el coche, quizás con el motor apagado para ahorrar combustible, el silencio llenando finalmente el espacio. ¿Qué hacía durante esas interminables horas de espera? ¿Leía? ¿Escuchaba música? ¿O simplemente observaba la ciudad con sus pensamientos como un océano profundo y oscuro bajo la superficie tranquila? La imagen de él, solo en la oscuridad, le provocó una extraña punzada en el pecho. Era soledad. Una soledad que reconocía porque era un reflejo de la suya. «Sofía, tierra llamando a Sofía». La voz de Serafina la devolvió de un sobresalto. «Javier te estaba preguntando por tu arte». Sofía parpadeó, enfocándose en el joven de pelo rubio y engominado que tenía delante. Javier. Lo recordaba vagamente. Hijo de algún magnate inmobiliario. La miraba con una sonrisa condescendiente, como si observara a un animal curioso en un zoológico. Pues sí», tartamudeó Sofía. «Pinto, sobre todo, óleo sobre lienzo». «Fascinante», dijo Javier, el aburrimiento goteando de cada sílaba. «Mi madre compra arte, sobre todo como inversión, claro. ¿Has vendido algo?» El rubor ardiente de la humillación le subió por el cuello, una marea traicionera. «Todavía no. Solo soy una estudiante». «Claro», dijo él perdiendo ya el interés y volviéndose hacia otra persona. Sofía sintió que el aire se enrarecía. Necesitaba salir. Con una excusa murmurada sobre ir al baño, se levantó con las piernas un poco temblorosas. Se abrió paso entre la multitud, sintiendo las miradas fugaces de la gente, la rápida evaluación y el posterior descarte. No pertenecía a este lugar, nunca lo haría. En lugar del baño, encontró un pequeño balcón en la parte trasera que la mayoría de los clientes pasaba por alto. El aire frío de la noche la golpeó como un alivio físico, lavando el calor y el ruido de su piel. La lluvia había amainado hasta convertirse en una fina llovizna que creaba halos alrededor de las farolas. Abajo el callejón estaba vacío, salvo por unos cuantos contenedores de basura y el brillo húmedo del asfalto. Se apoyó en la barandilla de hierro forjado, el metal frío calando a través de la tela de su blusa. Cerró los ojos, inhalando el olor a cemento mojado y a ozono. Era real. Era un olor que entendía. Pensó en Alejandro. Él nunca le preguntaría por el valor de inversión de su arte. La había escuchado hablar de colores, de cómo la luz de la mañana en su pequeño apartamento creaba tonos de melocotón y lavanda en una pared blanca, y la había escuchado. No con la paciencia educada de alguien que espera su turno para hablar, sino con una quietud atenta que le hacía sentir que sus palabras importaban. «Eres una idiota», se reprendió. «Es el conductor de Serafina, le pagan por ser amable». Pero en el fondo sabía que era más que eso. La amabilidad era una superficie lisa. Lo que sentía de él era algo con textura, con profundidad. Una conexión silenciosa que desafiaba la lógica de sus mundos separados. Estuvo allí quizás 10 minutos.
el tiempo suficiente para que el frío empezara a calarle los huesos, cuando la puerta del balcón se abrió. No se giró, esperando que fuera Serafina que venía a buscarla. Me pareció verla salir. La voz no era la de Serafina, era grave, tranquila, inconfundible. El corazón de Sofía se detuvo, y luego se aceleró martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Se giró lentamente. Alejandro estaba allí, a unos metros de distancia. Ya no llevaba su uniforme. Vestía vaqueros oscuros y una sencilla camiseta negra de manga larga que se ajustaba a sus anchos hombros. Sin la formalidad del uniforme, se veía diferente, más joven y sin embargo más imponente, más peligroso. ¿Qué haces aquí?, consiguió decir con la voz como un hilo. El aparcacoches me dijo que la señorita Castillo probablemente tardaría horas. Pensé que podría estirar las piernas, explicó, con tono neutro. Se acercó, deteniéndose a su lado en la barandilla, pero manteniendo una distancia respetuosa. No pretendía interrumpir. No interrumpes, respondió rápidamente. Quizás demasiado rápido. Solo necesitaba un poco de aire. Él asintió mirando el callejón de abajo. Puede ser asfixiante ahí dentro. El hecho de que lo entendiera, sin que ella necesitara explicarlo, abrió una pequeña grieta en su armadura defensiva. ¿No te gustan estos sitios?, se atrevió a preguntar. Un músculo se movió en su mandíbula. Digamos que prefiero los lugares donde la gente no intenta ser algo que no es. La frase la golpeó con la fuerza de una revelación. Era exactamente como se sentía. Él había puesto en palabras la incomodidad que la había perseguido durante años. Permanecieron en silencio durante un largo momento. No era un silencio incómodo, sino uno confortable, llenado por el suave sonido de la llovizna y el zumbido lejano de la ciudad. «Tu amiga», empezó y luego se detuvo como reconsiderando. «Serafina», le animó Sofía curiosa. «Se preocupa por ti», dijo finalmente. A su manera, simplemente no sabe cómo demostrarlo fuera de su contexto. A Sofía le sorprendió la observación. Nadie le había defendido nunca a Serafina, y viniendo de él, el hombre que era tratado como un mueble por su amiga, la perspicacia era aún más sorprendente. «Lo sé», dijo Sofía, y era verdad. «Tiene un buen corazón, solo que estás envuelto en muchas capas de Chanel». Un sonido grave se le escapó. Una risa ahogada. No fue fuerte, pero fue genuina. Un sonido rico y cálido que la envolvió en la noche fría. El sonido la hizo sonreír de verdad por primera vez en toda la noche. «Es una buena forma de describirlo», dijo él. La sonrisa aún perduraba en sus labios, transformando la severidad de su rostro en algo increíblemente atractivo. Sofía sintió que se le calentaba la cara. Apartó la mirada con el corazón desbocado. Estar tan cerca de él, sin la barrera física del coche, era embriagador. Podía sentir el calor que irradiaba de él. Podía olerlo, no a una colonia cara como los hombres de dentro, sino a algo limpio y sutil, como a jabón y lluvia. Era real. «Hoy es mi 21 cumpleaños», soltó, las palabras saliendo a trompicones antes de que pudiera detenerlas. Él se giró para mirarla de frente. La sorpresa en sus ojos era genuina. «¿Esta noche? ¿Y estás aquí fuera pasando frío?» «La fiesta no parece mía», admitió en un susurro. «Serafina lo planeó todo. Es el tipo de fiesta que ella cree que yo debería querer». Su expresión se suavizó. La dureza de sus ojos se disipó, reemplazada por algo que se parecía mucho a la empatía. «Feliz cumpleaños, Sofía». «Gracias, Alejandro». Su nombre en sus labios se sintió íntimo. El momento se alargó, cargado de una tensión eléctrica. Él dio un pequeño paso hacia ella, y el mundo entero de Sofía pareció encogerse al pequeño espacio entre ellos en ese balcón olvidado. Vio cómo sus ojos bajaban a su boca y contuvo el aliento con todo su cuerpo en alerta. La puerta del balcón se abrió de golpe, rompiendo el hechizo. «Sofía, ahí estás», exclamó Serafina con su voz estridente. «Te he estado buscando por todas partes. Vamos, traen el champán». Se detuvo en seco, dándose cuenta de la presencia de Alejandro por primera vez. Su expresión cambió de la emoción a la confusión y luego a una leve molestia. «¿Alejandro? ¿Qué haces aquí arriba?» Alejandro se retiró al instante, la máscara del conductor profesional volviendo a su sitio.
La distancia entre él y Sofía se sintió de repente como un abismo. Solo tomando un poco de aire, señorita Castillo. Ya vuelvo al coche. Le dedicó a Sofía una última mirada rápida e indescifrable antes de pasar junto a Serafina y desaparecer de nuevo en el interior. Sofía se quedó allí, con el corazón todavía martilleando, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura apoderándose de ella. Acababa de vislumbrar al hombre detrás de la fachada, y la visión la había dejado con un hambre desesperada de más. El regreso al interior del club fue como volver a sumergirse en el agua tras una bocanada de aire desesperada. El ruido y el calor la golpearon de nuevo, pero esta vez parecían distantes, amortiguados. La mente de Sofía estaba a kilómetros de distancia, atrapada en ese momento suspendido en el balcón. El sonido de la risa grave de Alejandro resonaba en sus oídos, una melodía secreta bajo el ritmo incesante de la música. La intensidad de su mirada estaba grabada en su memoria, la imagen de él, relajado y real sin el uniforme, tan vívida que casi podía sentirlo a su lado. ¿A qué ha venido eso?, preguntó Serafina guiándola de vuelta al reservado. Había un matiz de desaprobación en su voz. Charlando con el conductor. Solo estábamos tomando el aire, Serafina, replicó Sofía con la voz más firme de lo que se sentía. Estaba siendo amable. Le pagan por ser amable, replicó Serafina, pero su atención ya estaba siendo desviada por alguien que saludaba desde el otro lado de la sala. El incidente, para ella, ya estaba olvidado, un detalle insignificante en su gran noche. Para Sofía, sin embargo, fue un terremoto. La interacción lo había redefinido todo. La fantasía que había construido en su mente, la idea de una conexión silenciosa, de repente tenía una voz, tenía un rostro sin la sombra de una gorra de conductor, y era 1000 veces más potente de lo que jamás había imaginado. El resto de la noche pasó como un borrón. Bebió el champán que le ofrecieron, el líquido burbujeante y frío deslizándose por su garganta, pero no sintió el efecto. Sonrió, asintió e incluso logró reír en los momentos adecuados, un autómata, entrenado por años de navegación social en el mundo de Serafina. Sus amigos le desearon un feliz cumpleaños, le presentaron un pastel carísimo adornado con velas que parecían pequeñas antorchas y cantaron una versión desafinada de la canción tradicional. Durante todo momento, se sintió como una espectadora de su propia vida. Sus pensamientos eran un torbellino, la forma en que los ojos de Alejandro se habían suavizado cuando dijo que era su cumpleaños, el pequeño paso que había dado hacia ella, un movimiento que prometía cerrar la distancia entre ellos. ¿Qué habría pasado si Serafina no hubiera aparecido? La pregunta la atormentaba, un fantasma de posibilidad que le erizaba la piel. «Trabaja para su familia», le gritaba una voz racional en su mente. «Está prohibido, es imposible, estás imaginando cosas». Pero su corazón se negaba a escuchar. Lo que había sentido en ese balcón no era imaginación, era eléctrico, era innegable. Finalmente, cerca de las 2 de la madrugada, la energía de la fiesta comenzó a decaer. Serafina, tras varias copas de champán, estaba somnolienta y contenta. «Vale, creo que ya he celebrado suficiente por ti», bostezó. «Vámonos a casa». El camino de vuelta a la entrada del club fue un túnel del tiempo. Sofía sintió cada paso, la ansiedad enroscándose en su estómago como un nudo apretado. ¿Qué le diría? ¿Cómo actuaría? ¿El coche estaría silencioso e incómodo? ¿O la tensión que había crepitado entre ellos en el balcón seguiría allí, ahora confinada en ese pequeño espacio? El Maybach esperaba junto a la acera, un capullo oscuro y elegante en la calle dormida. Alejandro estaba fuera, sosteniendo la puerta trasera abierta. La máscara profesional estaba firmemente en su sitio, su rostro un lienzo en blanco. Pero mientras Sofía pasaba a su lado para entrar en el coche, sus dedos rozaron los suyos. Fue un toque accidental, breve como el aleteo de un colibrí, pero una sacudida de calor le recorrió el brazo. Contuvo el aliento, sus ojos abiertos encontrándose con los de él por una fracción de segundo. En la oscuridad vio un destello, un reconocimiento. Él también lo había sentido, no era su imaginación. Serafina se desplomó en el asiento y se quedó dormida casi al instante,
con la cabeza ladeada en un ángulo incómodo. El coche se puso en marcha, deslizándose por la noche. Esta vez, el silencio no era artificial. Era pesado, cargado. Sofía podía oír el sonido de su propia respiración, el latido de su corazón en sus oídos. Lo observó a través del espejo retrovisor. Estaba concentrado en la carretera, pero la calma habitual de sus manos en el volante parecía forzada. Sus nudillos estaban blancos. Primero dejaron a Serafina en su rascacielos de lujo. Alejandro, como siempre, salió, abrió la puerta para la chica adormilada y la ayudó a entrar en el vestíbulo, entregándola al portero de noche con una palabra amable. Sofía observó la escena, con el corazón encogido. Esta era su vida, sirviendo, esperando, siempre en la periferia de la opulencia. Cuando regresó al coche, el aire se volvió aún más denso. Ahora solo estaban ellos dos. ¿A su apartamento ahora?, preguntó con la voz ronca. Sí, por favor. El trayecto al barrio más modesto de Sofía solo duró 15 minutos, pero pareció una eternidad. Ninguno de los dos habló. La ciudad pasaba, un caleidoscopio de luces borrosas. Sofía era dolorosamente consciente de cada pequeño detalle: el olor a cuero y lluvia en el coche, el suave tic-tac del reloj del salpicadero, su presencia física a solo unos metros de distancia. «Di algo», se suplicó, «lo que sea». Pero las palabras no salían. ¿Qué podía decir? ¿Ese momento en el balcón fue real o me he vuelto loca? Cuando el coche se detuvo frente a su edificio de ladrillo de 3 pisos, la realidad la golpeó. El momento terminaría. Él se marcharía, y mañana todo volvería a ser como antes. El conductor y la amiga de la jefa. La idea era insoportable. Apagó el motor, sumiéndolos en un silencio casi total. No hizo ningún movimiento para salir y abrirle la puerta. Simplemente se quedó sentado, con las manos aún en el volante, mirando al frente. «Bueno», dijo Sofía, su frágil voz rompiendo la quietud. «Gracias por el viaje y por lo de antes». «¿Por qué?», preguntó sin mirarla todavía. «Por el feliz cumpleaños», susurró. Fue el único que pareció real esta noche. Finalmente se giró. En el tenue resplandor de las farolas que se filtraba por el parabrisas, su rostro estaba lleno de sombras, sus ojos oscuros e indescifrables. La estudió durante un largo momento, su mirada tan intensa que se sintió como un toque físico. «Te mereces algo mejor que eso, Sofía», dijo, su voz grave y cargada de una emoción que no pudo identificar. «Mejor que fiestas que no son tuyas y gente que no te ve». Sus palabras la desarmaron por completo. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche brotaron en sus ojos. Él la veía. En medio de toda la multitud, él era el único que realmente la veía. El impulso se apoderó de ella, una fuerza irresistible nacida de la soledad, la gratitud y un deseo abrumador. No quería que la noche terminara, no quería que él se fuera. «¿No quieres subir?», preguntó con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «¿A tomar un café o lo que sea? Es lo mínimo que puedo hacer». El aire en el coche se detuvo. La pregunta quedó suspendida entre ellos, brillante de peligro y promesa. Vio la lucha en sus ojos, la vacilación, la guerra entre el deber y algo mucho más primario. Le estaba ofreciendo una elección: quedarse, cruzar la línea. Miró el volante, luego su edificio y finalmente de vuelta a ella. La intensidad de su mirada le robó el aliento. «Un café», dijo, su voz poco más que un murmullo. «Me gustaría». La simple respuesta fue como una cerradura que se abre. Sofía sintió una ola de alivio y pánico a la vez. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, de a dónde iba esto. Lo único que sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía sola. Y mientras lo veía apagar las luces del coche y desabrocharse el cinturón de seguridad, supo, con una certeza aterradora y emocionante, que nada volvería a ser igual. El pasillo del edificio de Sofía olía a polvo viejo y a la leve fragancia de trementina que siempre emanaba de su apartamento. Estaba a un mundo de distancia del olor estéril a cuero y abrillantador de coches del Maybach. El sonido de sus pasos resonaba en las paredes desnudas. El suave clic de sus caros zapatos, un contrapunto al roce nervioso de sus botas.
Cada paso que daba hacia su puerta se sentía simultáneamente como una marcha hacia la seguridad y hacia un precipicio. Su mano tembló ligeramente al meter la llave en la cerradura. Sintió su corazón martillear contra sus costillas, un latido frenético que parecía demasiado fuerte en el silencio. Podía sentirlo detrás de ella, una presencia sólida y cálida que ocupaba todo el espacio. Era una locura, era imprudente. Era lo único que quería en el mundo. La puerta se abrió con un crujido familiar. «No es mucho, pero es mío», murmuró con la voz apenas audible. Encendió una luz. El apartamento era una única habitación grande, un estudio tipo loft con paredes de ladrillo visto y altas ventanas que daban al callejón trasero. Pero no era el espacio lo que lo definía, era lo que había dentro. Lienzos de varios tamaños estaban apilados contra las paredes, algunos cubiertos con telas, otros mostrando explosiones de color inacabadas. Tarros de pinceles abarrotaban las mesas. El olor a pintura al óleo y a café flotaba en el aire. Era su santuario, su alma, al desnudo. Se sintió de repente vulnerable, como si no solo hubiera abierto su puerta, sino su pecho. Él entró detrás de ella, cerrando la puerta con un suave clic que pareció aislar al mundo exterior. El sonido reverberó a través de ella. No había vuelta atrás. Alejandro. Tenía que dejar de pensar en él como Alejandro el conductor. Era solo Alejandro el hombre. No dijo nada durante un largo momento. Sus ojos recorrieron la habitación, no con juicio, sino con una curiosidad atenta. Miró los lienzos, la estantería rebosante de libros, la pequeña cocina en la esquina. Su mirada era la de un conocedor apreciando una obra de arte por primera vez. «Es increíble», dijo finalmente, su voz grave y llena de una genuina reverencia. «Está lleno de vida». El simple cumplido la conmovió más profundamente que cualquier halago florido que hubiera escuchado jamás. «Gracias», susurró, quitándose el abrigo y lanzándolo sobre una silla. Voy a hacer el café». La tarea mundana era un ancla en un mar turbulento de emociones. Se dirigió a la cocina, dolorosamente consciente de su mirada, siguiendo cada uno de sus movimientos. Sus manos todavía temblaban mientras buscaba el café molido y el filtro. Podía sentir la tensión enroscándose en el aire entre ellos, una cuerda tensa a punto de romperse. Él se acercó, deteniéndose al otro lado de la pequeña barra que separaba la cocina del resto de la habitación. La proximidad era vertiginosa. Podía ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la sombra de una barba incipiente en su fuerte mandíbula. «Deja que yo lo haga», dijo suavemente. Extendió la mano y sus dedos rozaron los de ella mientras tomaba la bolsa de café. El contacto fue como un ascua viva en su piel. Ella dio un paso atrás, cediendo el espacio. Lo observó mientras se movía con una tranquila eficiencia, midiendo el café, llenando la máquina con agua. Había una seguridad en sus movimientos que era hipnótica. No pertenecía aquí, con su ropa cara y su aire de poder contenido, y sin embargo encajaba perfectamente. «¿Sabes?», comenzó con la voz un poco temblorosa, «en el balcón sentí...». Él dejó lo que estaba haciendo. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de ella. La intensidad de su mirada la silenció. «Yo también lo sentí», dijo. Y esas 4 simples palabras lo confirmaron todo. No era imaginación, no era unilateral, era real. El zumbido de la cafetera, comenzando a preparar el café, fue el único sonido en el apartamento. El tiempo pareció ralentizarse, estirarse. Él rodeó la barra, cerrando la pequeña distancia que quedaba entre ellos. Se detuvo a solo unos centímetros, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el reflejo de las tenues luces en sus pupilas dilatadas. «No debería estar aquí, Sofía», dijo, su voz un murmullo ronco. «Lo sé», replicó ella con la respiración contenida en la garganta. «Esto lo complica todo». «Lo sé». Levantó la mano lentamente, como para no asustarla. Dudó una fracción de segundo antes de tocarle la cara. Sus dedos estaban cálidos y ligeramente ásperos contra la suave piel de su mejilla. El contacto fue eléctrico, enviando un temblor por todo su cuerpo. Ella se inclinó hacia el contacto instintivamente, cerrando los ojos. «Pero no creo», susurró él, su cálido aliento rozando sus labios, «que pueda irme». Y entonces la besó.
No fue tierno, no fue vacilante, fue un beso de rendición. Un beso que llevaba el peso de semanas de miradas robadas, palabras no dichas y una atracción latente mantenida bajo un control de hierro. Sus labios eran firmes y cálidos, moviéndose sobre los de ella con un hambre que la dejó sin aliento. Ella respondió con la misma urgencia, sus brazos rodeando su cuello, sus dedos enredándose en su suave cabello. Él la acercó más, una mano deslizándose hacia la parte baja de su espalda, presionando su cuerpo contra el de él. Ella jadeó contra su boca, sintiendo la dura pared de su pecho, la fuerza de su abrazo. Era más que un acto físico, era una colisión de dos soledades, una fusión de dos almas que se habían reconocido en la oscuridad. En el susurro de las sábanas y los murmullos de sus nombres, Sofía sintió que las últimas barreras dentro de sí misma se disolvían. Se abrió a él por completo, ofreciendo no solo su cuerpo, sino su confianza, su vulnerabilidad, su corazón. El mundo se redujo a un único punto de sentimiento incandescente, una ola de placer y emoción tan abrumadora que le hizo gritar su nombre. En ese momento de liberación absoluta, sintió una conexión tan profunda, tan intensa, que pareció como si sus propias almas se hubieran tocado. Cuando la tormenta finalmente pasó, yacían enredados en las sábanas, sus cuerpos húmedos y sus extremidades entrelazadas. Su corazón latía, fuerte y lento, contra el pecho de él. El peso reconfortante de su brazo sobre ella era un ancla. El silencio que se instaló no estaba vacío, sino lleno de la resonancia de lo que acababa de suceder. Se sentía expuesta, vulnerable, y sin embargo extrañamente segura. Por primera vez, quizás en toda su vida, se sintió completamente vista. Y mientras yacía allí, en la oscuridad de su pequeño santuario, escuchando cómo su respiración se hacía más profunda a su lado, un pensamiento aterrador y maravilloso tomó forma en su mente. Se estaba enamorando de él, y no sabía absolutamente nada del hombre real. Sofía se despertó lentamente, emergiendo de un sueño profundo y sin sueños, a un estado de perezosa conciencia. El primer sentido en despertar fue el tacto. Sintió el suave enredo de las sábanas sobre su piel desnuda y el peso reconfortante del edredón. El segundo fue el olfato. El olor de él estaba en todas partes, una mezcla íntima de su piel, el jabón de ella y el almizcle masculino que era únicamente suyo. Estaba en su almohada, en sus sábanas, en el aire que respiraba. Sonrió incluso antes de abrir los ojos, una sonrisa somnolienta y satisfecha que venía de lo más profundo de su alma. Se dio la vuelta, extendiendo una mano hacia el otro lado de la cama, esperando encontrar la sólida calidez de su cuerpo. Solo encontró un espacio fresco y vacío. Sus ojos se abrieron de golpe. El pánico, gélido e instantáneo, le recorrió las venas. Se había ido. Lo lamentaba. Solo había sido una noche, un error, una indiscreción para el conductor aburrido. La humillación comenzó a bullir en su pecho, caliente y amarga. Se incorporó, la sábana cayendo hasta su cintura, su corazón latiendo erráticamente. Y entonces lo oyó. Un suave sonido desde la habitación principal, el clic de una taza al ser colocada sobre una encimera, y luego el olor, no el olor a café rancio de la noche anterior, sino el aroma rico y profundo de un café recién hecho. No se había ido. Un alivio tan abrumador la inundó que se sintió mareada. Respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado. Todavía estaba aquí, a la luz de la mañana. Eso significaba algo. Tenía que significarlo. Con el corazón todavía un poco inestable, recogió del suelo su camiseta negra de manga larga, donde había sido descartada en la pasión de la noche anterior. Se la puso. Las mangas eran demasiado largas, cubriendo sus manos, y el bajo le llegaba a la mitad del muslo. La tela estaba impregnada de su olor, y envolverse en ella se sintió como el gesto más íntimo que podía imaginar. Salió de la pequeña alcoba del dormitorio y se detuvo en la entrada. Él estaba de espaldas a ella, vistiendo solo los vaqueros de la noche anterior. La pálida luz de la mañana entraba a raudales por las altas ventanas, trazando la musculatura de su espalda y hombros.
Estaba completamente quieto frente a uno de sus lienzos inacabados, un paisaje urbano abstracto de Chicago bajo una tormenta inminente, lleno de azules profundos, grises y un único trazo de luz dorada. Estaba totalmente inmóvil, estudiando la pintura con una concentración que la hizo contener el aliento. No solo la estaba mirando, la estaba viendo. «Nunca consigo que la luz quede bien», dijo en voz baja. Él se giró, y la sonrisa que se extendió por su rostro cuando la vio vistiendo su camiseta le provocó un delicioso vuelco en el estómago. No era la media sonrisa contenida que veía en el coche. Esta era una sonrisa genuina, abierta y devastadoramente atractiva que llegaba a sus ojos y los hacía arrugarse. «No estoy de acuerdo», dijo él, su voz grave y un poco ronca por la mañana. «Creo que la capturaste perfectamente. La esperanza». Sintió que su rostro se sonrojaba. Nadie había mirado nunca su trabajo y había visto esperanza. Veían técnica o la falta de ella. Veían potencial. Veían un pasatiempo. Él veía el alma. Le tendió una mano y ella la tomó sin dudarlo. Sus dedos se entrelazaron, un ajuste perfecto. Él la atrajo suavemente más cerca hasta que estuvo de pie frente a él. Su otra mano se levantó para apartarle un mechón de pelo de la cara, las yemas de sus dedos rozando su mejilla con una ternura que la hizo derretirse por dentro. «Buenos días», susurró. «Buenos días», replicó ella con la voz apenas audible. El momento estaba cargado de una tranquila intimidad. La luz de la mañana, la pintura inacabada, el olor a café, los dos de pie en medio de su santuario. Era doméstico, era real y era aterrador. Se inclinó y la besó. Fue un beso completamente diferente al de la noche anterior. No había nada de la urgencia desesperada, del hambre por borrar la distancia. Este fue suave, lento, lleno de un tierno afecto que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Fue un beso que decía «todavía estoy aquí y no me arrepiento». Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella. «He hecho café», dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Lo he olido», sonrió ella. «Gracias». Bebieron el café sentados uno al lado del otro, en el borde de su cama, envueltos en el edredón. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino cómodo, como el de dos personas que se conocían desde hace años. Se encontró observándolo por encima del borde de su taza, la forma en que la luz del sol resaltaba los mechones más claros de su cabello oscuro, la pequeña cicatriz blanca justo encima de su ceja, detalles que quería memorizar, guardar para sí misma. Pero la realidad, como la fría luz de la mañana, no podía mantenerse fuera para siempre. Una pregunta flotaba en el aire, no dicha pero pesada. «¿Y ahora qué?» Fue él quien rompió el silencio. «Tengo que irme», dijo, y el corazón de Sofía se encogió un poco. «Oh», fue todo lo que pudo articular. «Claro que tiene que irse», gritó la voz de la razón. Tenía un trabajo, tenía que devolver el coche de lujo, tenía que volver a ser Alejandro, el conductor. Debió de ver la decepción en su rostro, porque dejó su taza en el suelo y se giró para mirarla, acunando su cara entre sus cálidas manos. «Sofía, mírame», dijo con tono serio. «Lo de anoche no fue un error, para mí no lo fue». «Para mí tampoco», susurró el alivio haciendo temblar su voz. «Pero es complicado», continuó, y ella vio de nuevo la lucha en sus ojos. «Mi trabajo, mi situación. No puedo arriesgarlo, no puedo arriesgarte a ti». No entendió del todo a qué se refería con arriesgarte a ti, pero entendió la parte del trabajo. Serafina, la familia Castillo. Si se enteraban, lo despedirían al instante, y ella sería la amiga pobre que sedujo al conductor. La vergüenza de la idea la hizo encogerse. «Entonces, ¿tenemos que fingir que esto nunca ha pasado?», preguntó el miedo oprimiéndole el pecho. «No», dijo él con firmeza, «no, pero tenemos que tener cuidado, ser discretos. Nadie puede saberlo, especialmente Serafina». Sofía asintió, aunque la idea de guardar un secreto tan monumental la aterraba. «De acuerdo, discretos». Él sonrió, una especie de sonrisa triste. «No es lo ideal». «Nada en mi vida es ideal», replicó ella con una leve sonrisa, intentando aligerar el ambiente. Se inclinó y la besó de nuevo, un beso rápido y prometedor. «Tengo que irme, de verdad». Se levantó y empezó a vestirse. Sofía lo observó.
una sensación de pérdida ya apoderándose de ella. Con cada prenda de ropa que se ponía, la camiseta, los zapatos, el reloj caro que no había notado antes, se transformaba. El hombre que le había hecho café en su cocina estaba desapareciendo, siendo reemplazado por el enigma silencioso que conducía el Maybach. La máscara volvía a su sitio. Cuando estuvo completamente vestido, se detuvo en la puerta. Volvía a aparecer fuera de lugar, un hombre con un traje invisible en su estudio bohemio. «¿Te veré luego?», preguntó ella, la incertidumbre clara en su voz. Él caminó de vuelta hacia ella, tomó su mano y la elevó a sus labios, presionando un suave beso en sus nudillos. El gesto fue tan formal, tan anticuado, que la tomó por sorpresa. «Me verás», prometió. Sus ojos se encontraron con los de ella sobre su mano, y por un momento la máscara se deslizó y volvió a ver al hombre de la noche anterior. «Esto no ha terminado, Sofía. Acaba de empezar». Y entonces se fue. La puerta se cerró con un clic, el mismo sonido que la noche anterior, pero esta vez, en lugar de aislar al mundo exterior, pareció dejar que todo entrara de golpe. Sofía se quedó en medio de su apartamento, su olor todavía a su alrededor, su sabor todavía en sus labios. Se sentía eufórica y aterrorizada. La noche anterior había sido lo más real y hermoso de su vida, pero la mañana había traído la promesa de secretos, mentiras y complicaciones que apenas podía empezar a comprender. Se había enamorado del conductor de su mejor amiga, y ahora tenía que fingir que él era solo eso, un extraño en el asiento delantero, mientras su corazón gritaba su nombre cada vez que sus ojos se encontraban en el espejo retrovisor. El juego había comenzado y no tenía ni idea de cuáles eran las reglas. Los días que siguieron fueron un ejercicio de tortura exquisita. Sofía descubrió que había algo peor que desear lo que no podías tener, haberlo tenido, aunque fuera por una noche robada, y verse obligada a fingir indiferencia. El Maybach, que una vez había sido su santuario silencioso, se transformó en una cámara de tensión. Cada viaje con Serafina era una actuación. Aprendió a controlar su respiración cuando él le abría la puerta, a mantener los ojos fijos en el paisaje urbano cuando todo lo que quería era encontrar su mirada en el espejo retrovisor. Respondía a la cháchara de Serafina con una naturalidad forzada, mientras cada fibra de su ser estaba en sintonía con el hombre del asiento delantero. Era dolorosamente consciente de la forma en que la luz del sol resaltaba los mechones plateados de su pelo, la curva de sus hombros bajo el impecable uniforme, el sonido casi inaudible de su respiración. Y él, por su parte, era un maestro del control. Su fachada de conductor profesional era impenetrable. Era educado, eficiente y distante. Para Serafina, nada había cambiado. Continuaba tratándolo con la misma indiferencia casual de siempre, dando órdenes, olvidando su presencia segundos después. Sofía observaba con el corazón encogido de rabia y culpa. ¿Cómo podía Serafina no verlo? ¿Cómo podía no ver al hombre extraordinario que estaba sentado justo ahí? Pero estaban los momentos, chispas de conexión que pasaban desapercibidas para Serafina, secretos intercambiados a la vista de todos. Hubo una vez que a Sofía se le cayó su cuaderno de bocetos, esparciendo dibujos a carboncillo por el suelo del coche. Mientras se apresuraba a recogerlos, avergonzada, apareció la mano de Alejandro, entregándole el último dibujo que se había deslizado bajo el asiento del pasajero. Sus dedos rozaron los de ella durante una fracción de segundo más de lo necesario. Fue un toque cargado de memoria, un recordatorio silencioso de su noche. Sofía sintió un escalofrío recorrerle el brazo, y cuando levantó la vista, vio un brillo cálido en sus ojos antes de que él se apartara. En otra ocasión, Serafina se quejaba de una cita desastrosa. Era tan predecible, se lamentaba. Todos los hombres son iguales, solo quieren una cosa. Desde el asiento delantero llegó un sonido casi imperceptible, un suspiro de agotamiento contenido. Sofía lo oyó, y en un acto de silenciosa audacia, encontró la mirada de Alejandro en el espejo y puso los ojos en blanco sutilmente. Él lo vio. La comisura de su boca se contrajo, luchando contra una sonrisa. Fue una broma privada,
una alianza secreta que la hizo sentir una vertiginosa oleada de alegría. Estaban juntos en esto. Se comunicaban por mensajes de texto, usando teléfonos prepago baratos, que eran su único canal seguro. Los mensajes eran cortos, cuidadosos, pero llenos de significado. Él, ¿estás bien? Enviado después de una tarde particularmente difícil con los amigos snobs de Serafina. Ella, ahora sí. Él, la señorita Castillo mencionó una gala benéfica el sábado. ¿Vas a ir? Ella, Serafina me obliga a ir, va a ser una tortura. Él, quizás no. El último mensaje la intrigó. ¿Qué quería decir? ¿Estaría él allí esperando fuera? La mera posibilidad hizo que aceptara ponerse el caro vestido que Serafina insistió en comprarle. La noche de la gala llegó, trayendo consigo una sensación de presagio. Sofía se sintió como una cenicienta a regañadientes mientras se preparaba en el lujoso apartamento de Serafina. El vestido era de seda azul marino, un color que resaltaba sus ojos. Caía sobre su cuerpo con una elegancia que la hacía sentirse como una impostora. «Estás despampanante, Sophie», dijo Serafina aplaudiendo. «Nadie se creerá que eres mi amiga la artista sin un duro». Sofía forzó una sonrisa, el comentario doliéndole más de lo que Serafina pretendía. Cuando bajaron, Alejandro esperaba junto al coche. Al verla se detuvo un instante. Sus ojos recorrieron su cuerpo, de la cabeza a los pies, y la admiración en ellos fue tan palpable que sintió que se le calentaba la cara. Él abrió la puerta, y mientras ella pasaba susurró, su voz tan baja que solo ella pudo oírla. «Estás preciosa, Sofía». Su corazón dio un brinco. Se deslizó en el coche, el olor de él envolviéndola, la promesa de verlo más tarde haciendo que la noche de repente pareciera llena de potencial. El salón de baile del hotel era un espectáculo de opulencia. Candelabros de cristal del tamaño de coches pequeños colgaban del techo dorado, arrojando una luz brillante sobre un mar de esmóquines y vestidos de diseñador. El sonido era una mezcla de conversación educada, el tintineo de copas de champán y la suave música de un cuarteto de cuerda. Sofía sintió todas las miradas sobre ella mientras caminaba junto a Serafina. Sabía que se preguntaban quién era, a qué familia pertenecía. Se sentía como un gorrión común que había volado a una jaula de pavos reales. Serafina estaba en su elemento, flotando de grupo en grupo, presentando a Sofía con florituras. «Esta es mi mejor amiga, Sofía García. Es una artista increíblemente talentosa». La gente sonreía, le daba la mano, y luego sus ojos se deslizaban más allá de ella, buscando a alguien más importante. La invisibilidad era un dolor familiar. Tomó una copa de champán, más para tener algo que sostener que para beber. Su mente estaba fuera, en el frío, con el hombre que realmente la veía. «¡Qué emoción!», dijo Serafina de repente, agarrando el brazo de Sofía. «Mi padre me dijo que corre el rumor de que Jaime Montenegro va a hacer una aparición. ¿Te lo puedes creer?». Sofía frunció el ceño. «¿Quién?». Serafina la miró como si acabara de admitir que no sabía quién era el presidente. «Jaime Montenegro, el solitario CEO de Montenegro Industries, el genio tecnológico multimillonario. Nunca va a ninguna parte. Dicen que se escondió después de que su prometida le engañara públicamente el año pasado. Sería la exclusiva del siglo». Sofía se encogió de hombros. El drama de los ultrarricos sonaba agotador. «¡Qué bien!». Las luces del salón se atenuaron ligeramente, y una mujer elegante subió al escenario. «Damas y caballeros, gracias a todos por venir esta noche. Es un inmenso honor para mí presentar a nuestro anfitrión y principal benefactor, un hombre cuya generosidad ha hecho posible esta noche, pero que prefiere el trabajo silencioso a los focos. Por favor, den la bienvenida al señor Jaime Montenegro». Un educado aplauso recorrió el salón. La curiosidad de Sofía se despertó a su pesar. Se inclinó hacia adelante, tratando de ver al misterioso multimillonario. Un hombre alto salió de las sombras al centro del escenario. Llevaba un smoking negro perfectamente entallado. El foco lo iluminó, y el corazón de Sofía dejó de latir. No podía ser. El mundo entero se inclinó sobre su eje. Los sonidos del salón, la música, los aplausos, la respiración de Serafina a su lado,
se desvanecieron en un zumbido lejano y agudo. El aire fue succionado de sus pulmones. Era él, el hombre en el escenario, el multimillonario solitario, el genio tecnológico. Era Alejandro. Su Alejandro estaba allí en el centro de atención, con un aspecto completamente sereno, el poder y la autoridad irradiando de él como calor. No era el conductor, no era el hombre tranquilo y contenido, era un depredador en la cima de su dominio, y era un completo desconocido. Mientras comenzaba a hablar, su voz tranquila y dominante llenando el salón, sus ojos recorrieron a la multitud, y entonces la encontraron. Sus ojos se encontraron con los de ella a través de la abarrotada sala. Por una fracción de segundo, vio el pánico destellar en su rostro. Su máscara se resquebrajó, y vio al hombre que la había sostenido en sus brazos, al hombre que le había hecho café en su cocina. Luego la máscara volvió a su sitio, más fría e impenetrable que nunca. Pero era demasiado tarde. El mundo de Sofía ya se había hecho añicos en 1.000.000 de pedazos. La conexión, su noche, los mensajes secretos, todo era una mentira, una elaborada y cruel mentira. No era la única que lo veía por quién era realmente. Era la única que no tenía ni idea de quién era en absoluto. Era la tonta, la broma, la niña ingenua que hizo que el multimillonario aburrido se sintiera normal durante unas semanas. La copa de champán se le resbaló de los dedos entumecidos, rompiéndose en el suelo, con un sonido que nadie más que ella pareció oír. El sonido del cristal rompiéndose en el suelo de mármol fue el sonido del corazón de Sofía haciéndose añicos. Nadie se giró, nadie se dio cuenta. En el opulento universo de esa gala, un vaso roto era una trivialidad, instantáneamente olvidada. Pero para Sofía fue la puntuación final de todo lo que había creído que era verdad. Se quedó helada, con los ojos fijos en el hombre del escenario, Jaime Montenegro. El nombre sonaba extranjero, ajeno. No pertenecía al hombre cuyos secretos creía haber vislumbrado en la oscuridad de su apartamento. Él continuó su discurso, su voz firme y resonante, pero sus ojos seguían volviendo a ella, una fracción de segundo cada vez, un regreso culpable y desesperado. Cada mirada era un cuchillo retorciéndose en la herida. «Sofía, ¿estás bien? Estás pálida como un fantasma». La voz de Serafina era un zumbido irritante en su oído. Sofía no pudo responder. Se le había hecho un nudo en la garganta. El aire del salón, que antes era simplemente escaso, ahora era venenoso, sofocante. Necesitaba irse. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de su mirada, de su mentira, de su propia estupidez monumental. Con un movimiento brusco, se dio la vuelta, abriéndose paso entre la multitud. No le importó con quién tropezara, no oyó los murmullos de indignación. Tenía visión de túnel, centrada únicamente en las grandes puertas dobles al otro extremo del salón. «Sofía, espera. ¿A dónde vas?», gritó Serafina tras ella, pero su voz se perdió en la creciente distancia. Sofía salió por las puertas al relativo silencio del vestíbulo. No se detuvo. Cruzó el mármol pulido, pasó junto al asombrado portero y salió a la fría noche de Chicago. El aire gélido le golpeó la cara y el pecho desnudo, un shock bienvenido que la sacó de su estupor. Siguió caminando, sin rumbo, los incómodos tacones que Serafina le había hecho llevar repiqueteando furiosamente en la acera. Las lágrimas que no sabía que estaba conteniendo comenzaron a correr por su rostro, calientes y silenciosas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de humillación, de rabia. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Las pistas estaban todas ahí. El reloj caro que apenas había notado, la autoridad tranquila que no encajaba con su posición, la forma en que hablaba, con la precisión de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Lo había interpretado todo mal. Había visto profundidad donde había engaño. Había visto un alma gemela donde solo había un multimillonario en una gira voyerista por la vida normal. La traición de su exprometida. Serafina lo había mencionado. Era por eso. Se estaba escondiendo, usándola como parte de su disfraz, un accesorio conveniente para su farsa. El dolor en su pecho era algo físico, una presión aplastante que le impedía respirar. Cada recuerdo de su noche estaba ahora manchado, contaminado.
La ternura, la pasión, la conexión, todo parecía una farsa. Él sabía quién era ella, la amiga pobre, la chica impresionable, y ella no sabía nada. La disparidad de poder era vertiginosa, nauseabunda. «Sofía, espere», su voz, detrás de ella. El sonido de su nombre en sus labios, que una vez la hizo temblar de placer, ahora le provocaba náuseas. Se detuvo, pero no se giró. Cruzó los brazos sobre el pecho, una frágil barrera contra el frío y contra él. La alcanzó, sus pasos rápidos y urgentes en el pavimento. Se detuvo a unos metros de distancia. Podía sentirlo, la presencia imponente que había confundido con quietud. «Sofía, por favor, déjame que te explique». Su voz era tensa, desprovista de la tranquila autoridad del escenario. Era la voz de Alejandro, y eso la enfureció aún más. Se giró lentamente para enfrentarlo. El viento le azotó un mechón de pelo en la cara y lo apartó con un gesto airado. Lo miró de verdad, por primera vez sabiendo quién era. El smoking caro, el pelo perfectamente peinado, el aura de riqueza que se aferraba a él como una segunda piel. Era de otro mundo, un mundo que la masticaría y la escupiría sin pensarlo 2 veces. «¿Explicar qué?», escupió, su voz temblando de rabia contenida. «Explicar qué parte de la mentira, la parte en la que fingiste ser alguien que no eres, o la parte en la que me dejaste creer que teníamos algo real cuando yo solo era... ¿qué? ¿Una distracción? ¿Un experimento social para el multimillonario aburrido? A ver cómo vive la otra mitad. ¿Es eso?» «No, nunca fue eso», dijo dando un paso hacia ella. «No te me acerques», gritó, su voz quebrándose. Dio un paso atrás por cada uno que él daba. «No me toques». Se detuvo, el dolor en su rostro evidente incluso bajo la tenue luz de la calle. «Sofía, todo lo que pasó entre nosotros fue real. Lo que siento por ti es real». Soltó una risa, un sonido áspero y sin alegría. «¿Real? Nada en ti es real. Tu nombre no es real. Tu vida no es real. Vives en una torre de marfil y bajaste a jugar a ser pobre por un tiempo. ¿Y yo? Yo fui la atracción local que decidiste probar». «Eso no es verdad», insistió, su voz llena de desesperación. «Trabajar como conductor no fue un escape. Estaba perdido. La gente a mi alrededor solo veían mi dinero, mi nombre. Fuiste la primera persona en años que me miró y vio solo a un hombre. Un hombre que me estaba mintiendo», replicó, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Dices que me viste, pero nunca me diste la oportunidad de ver al verdadero tú. Me negaste esa elección. Te escondiste detrás de una mentira y me dejaste ser la tonta que se enamoró de un fantasma». El dolor en su pecho era tan intenso que tuvo que presionarse una mano contra él. Esa noche significó todo para mí. ¿Qué significó para ti, Jaime? Fue solo otra noche, otra conquista. Usar su nombre real fue como arrojar ácido. Él se estremeció como si lo hubieran golpeado físicamente. «Significó más para mí de lo que puedas imaginar», dijo, su voz ronca por la emoción. «Fue la primera vez que me sentí vivo en más de un año». «No uses eso para darme pena», dijo, su voz elevándose. «No te atrevas a usar tu dolor para justificar el dolor que me has causado. Tuviste todas las oportunidades para decirme la verdad. Cada mirada en el coche, cada mensaje de texto, esa noche en mi apartamento. Pero no lo hiciste. Dejaste que le diera todo a un desconocido». Lo miró, al hombre que amaba y odiaba a partes iguales, al hombre que la había hecho sentir más vista y más invisible que nunca. «Me siento sucia», susurró, la palabra un veneno en su lengua. «Me siento como una idiota, y te odio por hacerme sentir así». Se dio la vuelta, incapaz de mirarlo un segundo más. «Sofía, por favor», suplicó, su voz quebrándose. «No dejes que termine así». No respondió. Simplemente comenzó a caminar, lejos de él, de la gala, de la mentira. Cada paso era una agonía. Quería volver, quería que la siguiera, que la agarrara, que la hiciera entender, pero no podía. El orgullo y el dolor eran un muro de ladrillos. Siguió caminando hasta que dobló la esquina, finalmente fuera de su vista. Entonces, y solo entonces, se apoyó contra la pared fría de un edificio, se deslizó hasta el suelo y sollozó. Lloró por la pérdida de Alejandro,
el hombre del que se había enamorado, y por la traición de Jaime, el extraño que realmente era. En la fría noche de Chicago, bajo las brillantes luces de la ciudad que nunca dormía, Sofía García estaba completa, irrevocablemente, desconsolada. El viaje de vuelta a su apartamento fue una neblina de dolor. Sofía no recordaba haber llamado a un taxi ni haber dado la dirección. Debió de hacerlo, porque en algún momento se encontró fuera de su edificio, con la llave temblando en su mano. Cada detalle de la noche la asaltaba con una crueldad renovada. El vestido de seda ahora parecía un disfraz de payaso, los zapatos de tacón alto, instrumentos de tortura. Dentro de su santuario, el dolor se intensificó. El aire todavía estaba impregnado del olor residual del café que él le había preparado. Su camiseta negra seguía tirada sobre la silla donde la había dejado. La cama, con sus sábanas revueltas, era la escena de un crimen. Cada objeto era un testigo silencioso de su estupidez. Con una furia repentina y violenta, se arrancó el vestido, el sonido de la cremallera abriéndose como un grito. Lo arrojó a un rincón, un montón arrugado de seda azul marino en el suelo. Cogió su camiseta, la que la había hecho sentir tan segura y amada esa mañana, y la enterró en el fondo de un cajón, como si pudiera enterrar el recuerdo junto con ella. Pero su olor persistía en sus manos, en su piel. Se frotó las manos bajo el agua caliente en el fregadero hasta que estuvieron rojas y en carne viva, pero fue inútil. Pasó la noche en vela, sentada en la oscuridad, abrazándose las rodillas. Su mente era un carrusel de recuerdos, cada uno ahora recontextualizado, distorsionado por la dura luz de la verdad. Sus pequeños gestos de amabilidad ya no parecían genuinos, parecían calculados, parte de la actuación. La música que ponía para ella, el agua que le ofrecía, eran solo atrezo para su disfraz. La peor parte fue la duda insidiosa que se coló en sus pensamientos. ¿Y si estaba diciendo la verdad? ¿Y si sus sentimientos eran reales, aunque su nombre no lo fuera? El pensamiento era una pequeña brasa de esperanza en un páramo de cenizas, y lo odió por ello. Era más fácil odiarlo por completo que vivir con la agonía de la incertidumbre. El teléfono prepago barato vibró en la mesa de centro. 1, 2, 3 veces. Lo ignoró. Sabía que era él. Sus palabras no significaban nada ahora. Eran solo el susurro de más mentiras. Cuando el sol gris de Chicago comenzó a filtrarse por las ventanas, trajo consigo una claridad fría y dura. Sofía miró sus lienzos inacabados, sus pinceles y pinturas. Su arte era lo único que era verdaderamente suyo, lo único que no había sido tocado por su mentira. Y fue en su arte donde buscó refugio. Tomó un lienzo en blanco, exprimió pintura negra y gris en su paleta y comenzó a pintar, no con su mente, sino con su dolor. Pintó la imagen de un hombre hecho de sombras y luces de la ciudad, un rostro que era a la vez familiar y extraño, un enigma que nunca resolvería. Jaime Montenegro se quedó en la acera, viéndola desaparecer en la oscuridad. El sonido de sus sollozos, el susurro roto de su último «te odio», resonó en sus oídos mucho después de que ella se fuera. El dolor en su rostro, la traición en sus ojos, los vería para siempre. Se sintió vacío, hueco. El éxito de la gala, los elogios de los invitados, los millones recaudados para la caridad, todo se convirtió en polvo y cenizas. Había pasado el último año escondiéndose del mundo, con miedo de volver a ser herido. Pero al final, él se había convertido en el que infligía el dolor. Se había convertido en el monstruo del que huía. Volver a la gala era imposible. Envió un breve mensaje a su asistente, alegando una emergencia, y comenzó a caminar. Caminó durante horas, sin rumbo, el smoking caro arrugándose, el viento frío cortando la fina tela. Repasó cada momento con ella, desde la primera mirada intercambiada en el espejo retrovisor hasta la brutal confrontación de hacía unos minutos. Se odiaba a sí mismo, se odiaba por su cobardía. Se había enamorado de Sofía García, por su amabilidad, su espíritu artístico, su capacidad para verlo cuando nadie más lo hacía. Pero había estado tan aterrorizado de su propio mundo que la había excluido con un muro de mentiras. Quería ser solo un hombre para ella, pero al hacerlo,
La trató como menos de lo que merecía. No era una tonta. Era la persona más perspicaz que había conocido, y la había insultado con su engaño. Sus palabras lo atormentaban. Me negaste esa elección, y lo había hecho. Había asumido que ella lo rechazaría por su dinero, por su nombre. Asumido que sería como todas las demás. Y al hacerlo, la había colocado en la misma categoría que las personas superficiales de las que intentaba escapar. Fue la traición definitiva. Finalmente, se detuvo frente a sus rascacielos de cristal y acero, un monolito de riqueza y soledad. El ático era un palacio silencioso, con vistas panorámicas de una ciudad que ya no sentía que le perteneciera. Sacó su teléfono seguro, el que usaba para hablar con ella. Jaime, Sofía, sé que me odias y tienes todo el derecho, pero por favor dame 5 minutos para explicarme. No por teléfono, cara a cara. Jaime, puedo estar donde digas, un parque, un café, donde sea. Jaime, por favor, Sofía, no me dejes perder lo único real en mi vida. Los mensajes se quedaron allí, entregados pero sin leer. El silencio era su respuesta, y era ensordecedor. Miró la ciudad extendida bajo sus pies. Millones de luces, millones de vidas, y nunca se había sentido tan solo. El dinero podía comprar cualquier cosa. Podía comprar empresas, yates, influencia, pero no podía comprar el perdón. No podía borrar una mentira. Se dio cuenta, con una dolorosa claridad, de que las palabras no serían suficientes. Las disculpas eran baratas, las promesas estaban vacías. La había herido profundamente, había roto su confianza de una manera que podría ser irreparable. Si había alguna esperanza, alguna pequeña posibilidad de arreglar lo que había destruido, no podría hacerlo como Jaime Montenegro, el multimillonario, o como Alejandro, el conductor. Tendría que encontrar un nuevo lenguaje, uno que hablara el idioma de su alma, uno que probara sin sombra de duda que la veía, que siempre la había visto, y solo tenía una idea de cómo hacerlo. Sería el mayor riesgo de su vida, una apuesta que podría terminar en una humillación aún mayor, pero por ella estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Pasaron 2 semanas. Para Sofía fueron una neblina de tonos grises. Funcionaba en piloto automático, iba a clase, se reunía con Serafina, pintaba, pero todo carecía de color, de vida. Construyó una fortaleza alrededor de su corazón, ladrillo a ladrillo de endurecida indiferencia. Serafina estaba furiosa por la repentina desaparición de Jaime Montenegro de la gala. «Es un cretino arrogante», declaraba, para el silencioso y amargo acuerdo de Sofía. Afortunadamente, Serafina estaba tan absorta en el escándalo social que no se percató de la devastación de su amiga. Para ella, el comportamiento retraído de Sofía era solo mal humor de artista, y para alivio de Sofía, el conductor Alejandro se había desvanecido. Serafina se quejó de que había renunciado sin previo aviso, reemplazado por un hombre mayor y taciturno que carecía de una pizca del encanto silencioso de su predecesor. Cada viaje en el Maybach era ahora un eco fantasmal de lo que había sido. Sofía dejó de mirar el teléfono prepago. La batería se agotó y lo arrojó al fondo de un cajón, junto con la camiseta negra de él. Lejos de la vista, pero no de la mente. Por la noche, cuando la soledad se convertía en una presencia física en su pequeño apartamento, luchaba contra el impulso de buscarlo en Internet, de ver el rostro del extraño al que había amado. Se negó a infligirse ese dolor. Canalizó toda su angustia en su arte. La pintura del hombre de sombras y luz se convirtió en una obsesión. Trabajó en ella durante horas y horas, con las manos y la ropa manchadas de pintura, el olor a trementina como única compañía. El lienzo se convirtió en un diario visual de su corazón roto, un paisaje de confusión, ira y una pena tan profunda que parecía no tener fondo. Entonces, un martes por la tarde lluvioso, un sobre grueso de color crema llegó a su buzón. No tenía remitente, solo su nombre y dirección escritos con una caligrafía elegante y audaz que reconoció al instante. Su primer impulso fue romperlo, quemarlo, pero la curiosidad, esa traicionera chispa de esperanza que no podía extinguir del todo, ganó. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro no había una carta de disculpa,
Ni súplicas ni explicaciones. Solo había una tarjeta, igualmente elegante, con una única dirección impresa. Una dirección en el barrio de River North, conocido por sus galerías de arte. Debajo de la dirección, una fecha y una hora. Sábado, 7 p.m. Y nada más. Era una invitación, una trampa, un juego. La arrogancia de aquello la enfureció. ¿De verdad pensaba que podía simplemente convocarla y ella acudiría? Arrugó la tarjeta, lista para tirarla a la basura, pero se detuvo. Esa dirección estaba a solo unas manzanas de la galería soñada por todo estudiante de arte en Chicago. Durante el resto de la semana la tarjeta la atormentó. La desarrugó y la dejó en su escritorio, donde parecía mirarla con reproche. Su ira luchaba con su curiosidad. Ir sería un acto de debilidad, una rendición, pero no ir se sentiría como admitir que todavía tenía tanto miedo de ser herida que ni siquiera podía enfrentarse a lo desconocido. Al final, no fue la esperanza lo que la hizo decidirse, fue el orgullo. Iría, lo confrontaría en su propio terreno, en su mundo de juegos caros, y le demostraría que no la había roto. Le demostraría la fuerza que él había subestimado. El sábado por la noche, el aire era frío y cortante. Sofía se puso sus mejores vaqueros, un suéter de cachemira negro que había comprado en una tienda de segunda mano y sus botas de cuero favoritas. Era su armadura. Sencilla, real, suya. La dirección la llevó a un edificio de ladrillo con una fachada de cristal del suelo al techo. No era una de las galerías grandes y famosas. Era un espacio más pequeño, más íntimo, con un aire de sofisticación discreta. No había señales de una gran fiesta o evento. Las luces estaban encendidas, pero el lugar parecía vacío. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Esto era un error. Se dio la vuelta para irse, pero justo entonces la puerta de cristal se abrió. Un hombre de traje salió. No era Jaime, era un hombre mayor, de aspecto amable. «¿Señorita García?», preguntó. Sofía asintió recelosa. «Por favor, entre. Él está esperando». Con el estómago revuelto, entró. El interior era un espacio minimalista de paredes blancas, suelos de cemento pulido y una iluminación de riel perfectamente posicionada. Y estaba vacío. No había otras personas. No había música. Solo silencio. Y arte. Colgadas en las paredes, iluminadas con la precisión de un conservador de museo, estaban sus pinturas. El mundo de Sofía se detuvo. Se quedó helada en su sitio, con la respiración contenida en la garganta. No eran solo unas pocas, eran todas. El paisaje urbano tormentoso, un retrato de Serafina que capturaba tanto su belleza como su soledad, un estudio abstracto de los colores del otoño en Lincoln Park, y en el centro de la pared principal, bajo el foco más brillante, estaba su última obra, El hombre de sombras y luz. Recorrió la galería como en un sueño. ¿Cómo las había conseguido? Algunas de estas pinturas nunca habían salido de su apartamento. Se acercó a un pequeño autorretrato que guardaba escondido debajo de su cama. La placa a su lado decía, «Sofía García, vislumbre en el espejo». Cada pieza estaba enmarcada, colgada e iluminada con un respeto, una adoración, que ella nunca se había atrevido a dar a su propio trabajo. No solo había expuesto su arte, lo había honrado. «Las veo como las ves tú». Su voz vino del fondo de la galería. Se giró. Jaime estaba de pie en las sombras, lejos de los focos. No llevaba smoking ni uniforme de conductor. Vestía pantalones sencillos y un suéter oscuro, muy parecido al de ella. Parecía cansado. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y parecía haber perdido peso. Pero sus ojos, fijos en ella, estaban llenos de una emoción cruda y vulnerable. «¿Qué es esto?», susurró con la voz ahogada señalando las paredes a su alrededor. «Es mi disculpa», dijo, su voz baja y seria. «Las palabras son baratas, lo sé. Te mentí con palabras. Así que quise mostrarte la verdad. Esta es la verdad. La verdad es que desde el primer día no vi a la amiga de mi jefa. Vi a una artista. Vi la forma en que mirabas el mundo, la forma en que la luz incide en los edificios, el color de una hoja que cae. Lo vi en tus ojos mucho antes de verlo en tus lienzos».
Dio un paso adelante hacia la luz. Sé que usé mi dinero para hacer esto, y sé cuánto podrías odiar eso, pero no lo usé para impresionarte, Sofía. Lo usé para darte una plataforma, para mostrarle al mundo lo que yo vi, para mostrarte que te vi, a la verdadera tú, a la artista, a la mujer con un alma tan vibrante que se derrama sobre todo lo que tocas. Se detuvo a unos metros de distancia, con las manos a los lados, abiertas y vacías. Mentí sobre quién era. Fue cobarde y estuvo mal. Tenía miedo, y mi miedo te hizo daño, y pasaré el resto de mi vida arrepintiéndome de ello. Pero nunca, ni por un segundo, mentí sobre lo que sentí cuando estaba contigo, y nunca mentí sobre lo que vi cuando te miré. Lágrimas silenciosas comenzaron a trazar caminos por el rostro de Sofía. No eran las lágrimas de ira o humillación de la noche de la gala. Eran lágrimas de algo mucho más complicado. La magnitud del gesto era abrumadora. No le había comprado una joya o un coche. Había tomado la parte más vulnerable de ella, su alma en un lienzo, y la había colocado en un pedestal, declarándola una obra maestra. Él miró la pintura del hombre sombrío en la pared. «Sé que así es como me ves ahora», dijo, su voz llena de dolor. «Y tienes razón en hacerlo, pero quiero la oportunidad de demostrarte que hay más luz que sombra, si me dejas». Se quedó allí, despojado de sus mentiras, su riqueza, su poder. Era solo Jaime, ofreciéndole lo único que importaba, la verdad de cómo la veía. La elección, como siempre debió haber sido, era suya. El silencio en la galería era una entidad viva. Se extendía entre ellos, llenado por el bajo zumbido de las luces de riel y el sonido casi inaudible de su propia respiración. Sofía permaneció inmóvil, las lágrimas secándose en su rostro, su corazón un enredo de emociones conflictivas. La ira y el resentimiento seguían allí, brasas obstinadas que se negaban a extinguirse. Pero algo nuevo surgía de las cenizas, una reacia comprensión. No la había bombardeado con disculpas vacías ni grandes promesas. No había intentado minimizar el dolor que había causado. En cambio, había hecho lo único que podría haber traspasado la fortaleza que ella había construido. Había hablado su idioma, el idioma del arte, el idioma de ser vista. Su mirada se movió de su rostro cansado y serio a las paredes que la rodeaban, a su vida, sus sueños, sus inseguridades, todo expuesto y tratado con una reverencia que ella misma rara vez les concedía. Miró el pequeño autorretrato, el que guardaba escondido por vergüenza de su propia vulnerabilidad. Él lo había encontrado, lo había entendido, y lo había considerado digno de ser expuesto. «¿Cómo?», preguntó con la voz ronca. «¿Cómo conseguiste todo esto?» «Tengo un amigo en común con Serafina, un coleccionista de arte», explicó sin moverse. «Lo convencí para que visitara tu apartamento con el pretexto de estar interesado en la obra de una joven artista prometedora. Lo fotografió todo. El resto fue solo logística». Hizo una pausa y una sombra de autodesprecio cruzó su rostro. «Fue una invasión de tu privacidad. Otro engaño, pero fue la única forma que se me ocurrió de mostrar, no contar». Sus palabras, mostrar, no contar, la golpearon. Era el primer principio del arte. Era el credo de todo pintor, de todo escritor. Le estaba demostrando que entendía su mundo, de la manera más fundamental posible. Sofía caminó lentamente hacia la pintura del hombre de sombras y luz. Extendió la mano, sus dedos flotando a centímetros de la superficie del lienzo. Había vertido todo su dolor en esa imagen, todo su sentimiento de traición, pero al mirarla ahora, bajo la clara luz de la galería, vio algo más. Debajo de la ira, bajo la oscuridad, había una reticencia a dejarlo ir. Había una profundidad en la figura, una tristeza en los ojos sombríos que hacía eco de la suya. Incluso en su rabia, lo había pintado con una complejidad que delataba sus verdaderos sentimientos. «No sé si puedo volver a confiar en ti», dijo, su voz baja, hablando más a la pintura que a él. «La confianza, una vez que se rompe». «Lo sé», la interrumpió suavemente. «No te pido que confíes en mí hoy, ni mañana. Te pido una oportunidad para recuperarla, día a día, verdad a verdad, sin más secretos, sin más disfraces». Finalmente se giró para enfrentarlo.
¿Y qué hay de tu mundo? ¿El mundo de las galas y los conductores y la gente que me mira como si fuera un insecto? No pertenezco allí. Entonces no perteneceremos allí, dijo con una sorprendente simplicidad. Ese mundo casi me destruye, Sofía. Me volvió cínico y asustado. Tú fuiste el antídoto. Me recordaste que hay belleza en las cosas simples, que hay honestidad. No tienes que entrar en mi mundo. Quiero la oportunidad de entrar en el tuyo, el mundo de los olores a pintura y el café por la mañana, el mundo donde la luz de la tormenta alberga esperanza. Dio un paso vacilante hacia ella, y otro. Se detuvo justo frente a ella, tan cerca que pudo ver el arrepentimiento genuino en sus profundos ojos azules. No soy Alejandro el conductor, dijo, su voz un murmullo, y no quiero ser Jaime Montenegro el multimillonario. Solo quiero ser Jaime, y estoy enamorado de ti, Sofía García. La confesión quedó suspendida en el aire, desnuda e innegable. No era una frase de un guión, era la verdad. Podía sentirla en cada fibra de su ser. Su corazón, ese órgano terco y herido, dio un vuelco doloroso. El amor no había desaparecido. Estaba enterrado bajo capas de dolor y orgullo, pero seguía allí, latiendo débilmente, esperando una oportunidad para respirar. Pensó en el futuro. Sería difícil. La prensa, la sociedad, sus inseguridades, la desconfianza de él. Sería una batalla constante. Pero luego miró alrededor de la galería, la prueba tangible de que este hombre, a pesar de sus monumentales defectos, la veía de una manera que nadie lo había hecho jamás. No la amaba a pesar de quién era, la amaba por ser quien era. Lentamente, como si temiera que el movimiento pudiera romper el frágil momento, extendió la mano. No tocó su rostro ni su pecho. En cambio, posó la palma de su mano sobre el corazón de él. Podía sentir el latido fuerte y constante bajo su mano. Real. Un día a la vez, susurró, su voz quebrándose. Un alivio tan profundo inundó el rostro de Jaime que lo hizo parecer años más joven. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se suavizaron. Cubrió la mano de ella con la suya, presionándola más firmemente contra su pecho. Un día a la vez, repitió, su voz ahogada por la emoción. No la besó. El momento era demasiado frágil, demasiado sagrado para eso. En cambio, la atrajo hacia un abrazo. La rodeó con sus brazos y la sostuvo, no con la pasión desesperada de esa primera noche, sino con una ternura reverente, como si estuviera sosteniendo lo más preciado del universo. Sofía hundió el rostro en su pecho, inhalando su olor, el olor de Jaime, y por primera vez en 2 semanas se permitió sentir algo más que dolor. Sintió una pequeña, temblorosa y aterradora semilla de esperanza. El camino por delante sería largo. La confianza tendría que ser reconstruida, ladrillo a ladrillo, pero aquí, en esta galería silenciosa, rodeados por la historia de sus almas en un lienzo, tenían una base. No era perfecta, estaba agrietada y remendada, pero era real, y por primera vez ambos la miraban sin disfraces, listos para empezar a construir algo nuevo, juntos, bajo la luz honesta e implacable de la verdad.